Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que están, a los que van a llegar y a los que van a ver el video por YouTube, que suelen ser de distintos lugares. Bueno, agradecidos de que vean los videos y que participen. Como dije antes, en realidad la modalidad de este lunes y el próximo lunes por el cambio, por el tema de las fiestas, va a ser responder preguntas que están en dos grupos. Y hoy vamos a comenzar con una de las preguntas que hicieron, que la voy a leer textual, que es: ¿por qué no nos atrevemos a cambiar el esquema de cómo vivimos el 25 del 12, que sería la Navidad? ¿Y por qué no se vive como un momento de introspección, de reflexión? ¿Por qué no decidimos cambiar nada? Bueno, a ver. Por un lado es súper interesante esta pregunta. Yo siempre cuando hablo, recuerden que hablo de generalidades, ¿no? Digamos, todos los casos no son iguales, pero hablemos de generalidades, lo que suele pasar en relación a esta pregunta que hacen en torno a por qué, digamos, mucha gente no lo toma como un momento de reflexión, ¿no? Y lo toma de una manera quizás más superficial. Bueno, por empezar, muchas veces, digamos, todo lo que tiene que ver con bucear, con la introspección, con la reflexión, asusta, ¿no? Porque tiene que ver con encontrarnos con cosas nuestras, con cosas que nos agradan, con cosas que no nos gustan, y de esta manera sería como empezar a mover una maquinaria para generar cambios. O sea, es una actitud totalmente activa que nos moviliza, ¿no? Entonces, la introspección siempre implica con un compromiso, tiene que ver con la búsqueda de sentido, poder husmear, hacernos cargo de lo que nos pasa, poder, como dijimos, replantearnos. Y no siempre o en todo momento estamos preparados para esto, con energía, con ganas y dispuestos a enfrentarnos con la realidad. Entonces a veces queda como ligado por eso a un plano quizás no tan profundo, donde queda solo reducido. Y no lo digo mal porque tampoco está mal, digamos, que sea una celebración, un festejo, creo que lo merecemos, pero queda como linealmente, digamos, ligado a un festejo, una celebración, pero a veces hasta se pierde el sentido de qué es lo que se celebra, ¿no? O sea, sería que se celebra una fiesta, pero todo el sentido por ahí más profundo queda de lado a veces, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la parte... podemos pensar de la causa de qué es lo que se celebra originariamente. Entonces, eso por un lado, ¿no? No todos estamos dispuestos y preparados o podemos a veces hacernos cargo de hacernos planteos profundos por distintas circunstancias. Entonces nos quedamos con la parte de la celebración. En otros casos sí, obviamente, y esto genera como, es muy movilizador. Ahora, si nos quedamos como en un plano más superficial, evitamos por ahí angustiarnos, tener que cambiar, hacernos preguntas, como dije antes, más profundas, y es como más llevadero, digamos. Igual, a ver, nadie deja de... habrá quienes reflexionan menos, habrá quienes, pero siempre como es muy movilizador, nos lleva igual a un espacio, un lugar, donde en algún punto, en mayor o menor medida, en general la gente se suele angustiar en estas fechas, suelen ser movilizadoras, aunque uno no quiera, en general, sí. Ahora, habrá quienes por ahí no toman el sentido real de la celebración, por ahí desde la religión, como implica y como es, y lo evitan, pero bueno, mucha gente sí se pregunta, ¿no? Como hemos dicho este año, mucha gente me ha dicho que ha hecho como una introspección mayor que nunca la habían hecho y que fue de manera forzada a partir de la pandemia. Es decir, que de por sí estas fechas siempre digo que son muy fuertes, muy convulsionadas, muy sensibles, pero particularmente más este año. Así que yo creo que en profundidad mucha gente por ahí no hará grandes reflexiones, pero inevitablemente en la situación en la que estamos, muchos más de lo que en otras épocas lo han hecho, lo estarán haciendo. Creo que sí, porque es como inevitable. Por otro lado, voy a leer textual las preguntas. Digo que esto de la culpa que surgió la otra vez abrió como un abanico, porque varios han hecho preguntas en relación a esto, ¿no? Por otro lado, algo que mencionan ahí, antes de pasar a la siguiente pregunta, que el mes de diciembre para los psicólogos es muy fuerte. Es así, literalmente. Es el mes más fuerte del año, podríamos decir, porque
al haber un mayor grado de vulnerabilidad, y de movilización y digamos, de sensibilidad exacerbada y de emociones exacerbadas, todos los cuadros se agudizan, ¿no? Es decir, quien tiene por ahí tendencias depresivas se tiende a deprimir, todo se ve, digamos, como mucho más, con una mirada no negativa, pero sí más angustiosa. Es decir, todo de alguna manera es como con un peso mayor. Por eso muchas veces han escuchado que dicen, no veo la hora de que termine el año, como si en realidad, porque es el cambio de un día a otro, pero bueno, eso parece que simbólicamente ese terminar el ciclo o el año fuese como dejarlo atrás, y en realidad, bueno, pasamos de un día a otro, no es muy profundo el cambio, pero es como la ilusión, ¿no? Es como un ideal esto de que año nuevo, todo nuevo, una cosa así. Bueno, en la pregunta próxima, digo que quedaban enganchados con el tema de la culpa que trabajamos la vez anterior en relación a las fiestas, que fue como un disparador, porque varios han hecho preguntas en relación a la culpa. La pregunta es textual: ¿por qué sentimos culpa y nos frustramos con frecuencia? Bueno, es muy interesante porque la culpa en general, digamos, es interpretada como algo obviamente malo porque es un sentimiento, implica sentimientos de frustración, de impotencia, de tristeza, de angustia en muchos casos, pero bueno, es lo que de alguna manera el tener conciencia de culpa nos permite estar dentro de una sociedad y de una cultura y poder movernos, digamos, de una manera más acorde, podríamos definir, ¿no? De hecho, vamos a decir que la culpa es un mecanismo a partir del cual, por acto u omisión, un sujeto hace un juicio moral de sí mismo y de la propia conducta, digamos, incluso pensamientos, a partir de lo cual dictaminamos si lo que hacemos o lo que pensamos es correcto o no y si merece o no un castigo. Si lo pensamos desde la psicología, digamos netamente desde lo que decía Freud, lo mencionaba o describía como un dolor psíquico, donde decía que el individuo se ponía como en un lugar absolutamente de enjuiciamiento personal, de alguna forma, ¿no? Por haber traicionado a otros, donde sentía que ponía en riesgo el amor del otro, o por traicionarse a sí mismo. La culpa en sí, yo había leído que alguien en el Face había puesto, hay que desterrar la culpa. Bueno, primero que es inevitable no tener culpa, es decir, es necesario. Lo que no es bueno y hay que intentar desterrar es la excesiva culpa, ¿no? Que es la que lleva como a un, digamos, martirio o un autocastigo permanente. Es decir, una conducta absolutamente exacerbada y crítica para con los pensamientos o cosas que hacemos, ¿no? Que cada uno podemos tener de sí mismo. La culpa no se puede desterrar porque, como dije antes, la conciencia de culpa es lo que permite que nos podamos mover dentro de cierta, digamos, legalidad y reglas dentro de una cultura y dentro de una sociedad. Entonces, esa parte inevitable, ¿no? Y lo que nos permite saber lo que, de alguna manera, dentro de lo que nos tenemos que manejar, lo que está bien y lo que no está bien. Si nos ponemos a pensar, alguien que no tiene culpa está dentro de lo que definimos, y hemos hablado alguna vez, la psicopatía, ¿no? Los sociópatas, que no tienen conciencia de culpa. Bueno, ahí por eso digo, no podemos desterrar la culpa, porque en realidad los que no sienten culpa son, igual no es una cuestión voluntaria, es una cuestión estructural psíquica, ¿no? Pero estaríamos hablando de una psicopatía, no estaríamos hablando de una neurosis, que podríamos mencionar que la mayoría de nosotros lo somos, neuróticos. Entonces, la culpa es constitucional, digamos, forma parte del sujeto y de la cotidianidad y nos permite socializar y poder interactuar. Ahora, cuando es extremadamente excesiva, obviamente esto termina implicando que la culpa no nos permita disfrutar de otras cosas. O sea, una mirada crítica es buena porque nos permite mejorar, pero si es excesivamente crítica todo el tiempo, ponemos el acento en lo que no nos gusta, en lo que no nos agrada, y dejamos de disfrutar de la vida, digamos, ¿no? O sea, nos vamos al otro extremo, por lo cual va a estar siempre la culpa, pero tenemos que, si es exacerbada, intentar dosificar y preguntarnos, bueno, ¿con qué tiene que ver esto?
muchas veces en ambientes donde por ahí se ha habido un nivel de exigencia muy alto, por ahí donde uno ha crecido, donde, digamos, ha estado rodeado de gente que es muy exigente, muy perfeccionista, bueno, uno ha tomado, digamos, y copiado inconscientemente ciertos modelos mediante el crecimiento, y esto hace que uno se torne con estas características. Pero bueno, es algo lo cual uno puede trabajar. De alguna manera, a ver, esto tiene que ver con algo que hemos hablado en otro momento, que tiene que ver con desarrollar la tolerancia a la frustración. Este es un concepto que lo hablamos con frecuencia porque es parte de la columna vertebral de cómo nos movemos en la vida. Es decir, nosotros accionamos, hacemos cosas, podemos cometer actos, podemos equivocarnos, tomar decisiones, pero la tolerancia a la frustración lo que nos va a permitir es que podamos avanzar. Porque si, digamos, nos frustramos con facilidad y nos sentimos culpables de las decisiones que tomamos y siempre estamos pensando que podía haber salido mejor de lo que salió la decisión o lo que hicimos, entonces siempre recaemos en la frustración, recaemos en la culpa y ahí, por ende, dejamos de disfrutar, ¿no? Hay gente que es muy culposa, que todo el tiempo siente que lo propio y hasta lo ajeno de los que los rodean, el bienestar de los otros, depende de las decisiones que uno toma. Fíjense cómo a veces, sin darse cuenta, hay gente que recae en la omnipotencia y en la omnisciencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con poderlo todo o con saberlo todo. Y como siempre digo, y lo repito porque es algo que lo tenemos que internalizar, ni todos hacemos todo bien, ni todos hacemos todo mal, ni lo podemos saber todo tampoco. Es decir, podemos ir aprendiendo en todo caso y no quedarnos ahí en el reproche, autorreproche constante de lo que consideramos que hicimos mal. Elegir siempre tenemos que elegir y nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones. Por otro lado, yo iba a mencionar por ahí por arriba un poquito en relación a esto para poder entender lo de la culpa. Desde la psicología, el psicoanálisis tiene, digamos, como define tres instancias de la psiquis humana, ¿no? Una que tiene que ver con el ello, con el yo y con el super yo, que habrán escuchado hablar muchas veces. Bueno, el super yo es el que tiene que ver con esta parte de la culpa, porque tiene que ver con los pensamientos, digamos, morales y éticos, con lo que se debe hacer, con lo que no se debe hacer, y tiene a la vez dos partes, podríamos decir, ¿no? Una que tiene que ver con el ideal del yo, que es a lo que aspiramos, y otro que tiene que ver con una autoevaluación, con la crítica y con el reproche, que es el punto fundamental del cual estamos hablando. Cuando la culpa es exacerbada, cuando los autorreproches son constantes y nos detiene, porque nos permite mirar más allá, nos quedamos todo el tiempo pensando y reprochándonos lo que no hicimos. Eso no permite avanzar, por eso digo que es algo que mucha gente se reconoce con estas características. Y también muchas veces dicen, bueno, yo soy así, porque claro, desde que tienen conciencia o uso de razón, se recuerdan así. Pero bueno, esto trae mucha angustia, trae mucho dolor, mucho sufrimiento, porque estoy hablando de casos donde la gente se suele como autoflagelar todo el tiempo, ¿no? Con el pensamiento, ¿no? Bueno, esto hay que sí tratar de desterrarlo. Si hablamos de esto desde la culpa, desde este lugar, que es la culpa excesiva, sí. La otra es inevitable, porque es lo que nos permite manejarnos dentro de la sociedad, acatando reglas, y no, como dije antes, si no seríamos sociópatas si no tuviésemos culpa, ¿no? Donde los sociópatas son los que ellos instalan las reglas y donde se joden en los demás, digamos, literalmente. Por eso suelen hacer tanto daño, ¿no? Digamos, uno dentro de una sociedad tiene que tener, digamos, conciencia de culpa, entender los límites, respeto. Bueno, estas cosas no suceden con los sociópatas, que carecen de culpa. O sea que, bienvenida a la culpa por un lado, lo que pasa es que en general se lo liga siempre con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia y con la impotencia, pero es algo que a la vez también nos permite crecer y evolucionar, si está en el punto justo y de una manera equilibrada. La otra instancia en la cual hablamos del super yo recién, que tiene que ver con esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la parte más de la moral, digamos. Ahora, la parte del ello tiene que ver con toda la parte pulsional con la que nacemos los sujetos. Está más ligado al deseo, al placer, a la impulsividad. Bueno, esto está desde que nacemos.
Y a partir de ello se generan estas otras dos instancias que son, como dije antes, el super yo, que es el que regula que el sujeto pueda convivir dentro de una sociedad, y la otra que tiene que ver con el desarrollo del yo, que se da en base, que es la parte más racional del sujeto, y se da en base a la interacción con el entorno a medida que vamos creciendo. Que es cuando vamos copiando modelos, cuando vamos interactuando, cuando hay un otro que nos pone límites, cuando los vamos internalizando, ¿no? Bueno, a partir de ahí, digamos, está la interrelación en estas tres instancias. Por eso que digo que a pesar de que la culpa está asociada lógicamente a sentimientos displacenteros, como la tristeza, la angustia, la frustración, como mencioné antes, no es algo que es netamente malo, si se da en el punto justo, pero sí si percibimos que esto es excesivo, ahí tenemos que hacer un trabajo interno. Muchas veces es necesario recurrir a una terapia, porque esto tiene que ver con cuestiones por ahí previas y ni siquiera uno registra de dónde vienen, ¿no? Entonces, para poder trabajarlas y poder vivir y sobrellevar una vida más plena, digamos, donde uno pueda disfrutar de muchas cosas, bueno, muchas veces uno estos interrogantes los puede resolver dentro de un ámbito terapéutico donde entiende que se pone en juego en uno y trabaja su propia subjetividad, porque no en todos se juega de la misma manera la culpa, ¿no? A pesar de que estemos hablando de neuróticos, no todos lo vivimos de la misma manera. Bueno, ahora yo voy a seguir con las otras dos preguntas que fui seleccionando para después poder responder e interactuar con ustedes, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Otra de las preguntas que también introduce la culpa es, ¿tomamos decisiones? ¿Por qué tomamos decisiones a través de la culpa? Esto es muy interesante porque es más frecuente de lo que uno quisiera. En realidad, tomar decisiones de por sí es un proceso complejo, no es fácil y es bastante costoso, ¿no? Porque no es fácil y muchas veces inconscientemente está el qué dirán, el qué pensarán de la decisión que tomo o no. Es decir, se ponen en juego de alguna manera, hasta inconscientemente, los mandatos familiares y sociales, que después nosotros, a medida que somos conscientes de estos, intentamos, digamos, como desterrarlos de alguna manera, no implica que no estén puestos en juego. En algunas personas más que en otras, ¿no? Algunos han logrado como poder desterrarlos más y poder priorizarse, porque de eso se trata tomar decisiones, poder priorizarse. Y de esa manera uno no lo estaría tomando desde este lugar, pensando más en otros que en uno. Entonces, priorizarse no implica pasar por encima de otros. Priorizarse tiene que ver con tener en cuenta la propia decisión y a la vez que me voy a hacer cargo de la decisión que tome, más allá de que los resultados sean buenos o malos. Ese es otro tema, ¿no? Es hacerme cargo, no es pasar por encima de otro. A veces se interpreta como una cuestión de egoísmo el hecho de priorizarse. Esto es muy frecuente, ¿no? Que la gente resulta o recae en esto de siempre actuar en consecuencia de otros, porque si no piensan que son egoístas. Y en realidad no estamos hablando de amor propio, de cuidado, de priorizarse. Entonces hay que marcar una diferencia. Muchas veces las decisiones que tomamos implican a otros. Esto estamos de acuerdo que sí. Muchas veces, por ejemplo, yo puedo tener una familia a cargo y tomar la decisión de cambiar de trabajo, lo cual por ahí es una situación de incertidumbre muy grande, pero obviamente va a afectar a terceros o a mi familia, pero inevitablemente quizás deba hacerlo y es una decisión que va a implicar a otros, pero es una decisión personal de la cual me haré cargo de los efectos, como dije antes, que vaya a tener, sea una decisión positiva o negativa, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, llevar a la acción y poner en juego nuestro deseo, no el ajeno, porque así no llegamos a ningún lado. Y esto tiene que ver con justamente tomar decisiones a través de la culpa. Muchas veces se toman decisiones porque se supone que de esa manera se evita lastimar a otros. Por ejemplo, una relación de pareja, ahí también hay implicado un otro. Muchas veces en un vínculo de pareja que uno siente que no funciona o que no es feliz, uno toma una decisión y por ahí no es que uno no es feliz y el otro es feliz. Si uno de los dos manifiesta que no está bien, seguramente el otro tampoco está bien. Solo que hay gente que a veces puede
estar toda una vida dentro de una relación sin ser feliz, pero se resiste a cortar. Entonces, si yo tomo una decisión, en este caso estoy involucrando a otro, obviamente. Porque si decido terminar una relación de pareja, aunque el otro quiera continuar, aunque estemos mal, yo mi relación implica al otro, pero implica en cuanto somos pareja, pero es algo necesario que a la larga también es bien bueno para el otro, ¿no? Hay gente que a veces no tiene el coraje de tomar decisiones. Entonces, uno, el que la toma, pareciera que es el responsable de la situación. Y en todo caso es quien se hace cargo de poner de manifiesto algo que en realidad no funcionaba, pero que es responsabilidad de ambos. Entonces, siempre la decisión que uno toma, o no siempre, pero muchas veces implica a otro, ¿no? Como en el ejemplo del trabajo, en el ejemplo de una pareja y tantos otros ejemplos. Y tenemos que saber que siempre que tomamos decisiones tienen consecuencias. Ustedes habrán visto que se ve con mucha claridad en parejas donde es uno por ahí a veces el que siempre toma las decisiones y siempre el otro es el que acata, ¿no? Que yo digo, bueno, estas parejas se complementan porque a veces hay gente que quiere siempre llevar el mando de la situación, entonces le da placer, por ahí se queja de que siempre las decisiones recaen en él o en ella, pero por otro lado complace su parte, digamos, omnipotente de querer resolver todo. Y el otro descansa en las decisiones de su pareja, por lo cual se complementan, ¿no? Ahora, sea como fuere, la responsabilidad termina siendo de ambos. Uno por omisión, porque por ahí no decide y delega en el otro, y el otro porque es el que decide. Entonces, vemos que muchas veces se toman decisiones por distintas circunstancias y de distintas maneras, ¿no? Por lo general no estamos muy bien o no estamos educados para manejar el tema de la culpa, ¿no? Somos muy culposos desde el vamos, ¿no? Como hablamos la otra vez que relacionábamos, decimos que por ejemplo ya desde la religión en general, sea cual fuere la religión, la culpa está asociada al pecado, ¿no? Entonces es como que pareciera que está en el aire y socialmente, porque hasta quien es ateo, esto de la culpa está implícito en todos lados. O sea que no es que está exento de esto, es propio de, como dije, de la constitución también del sujeto, nada más que la cultura lo refuerza. En algunas culturas más que en otras, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser conscientes y saber que siempre, toda decisión que tomemos, siempre va a tener consecuencias. Eso es inevitable. Siempre. Por otro lado, podemos decir que muchas veces nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden o tomamos decisiones a través de la culpa, suponiendo que si hacemos lo contrario lastimamos a otros. Este es el punto de la pregunta a la cual inicialmente me refería. Cuando tomamos decisiones a través de la culpa, cuando muchas veces la gente decide por otros algo que debiera decidir por sí mismos, por no hacerse cargo de sus propias decisiones, a veces por culpar al otro, porque en definitiva responsabilizan a otros cuando el responsable es uno, o con esto de no querer hacer daño al otro, ¿no? En realidad nunca los resultados son buenos cuando las decisiones no son legítimas, y solo son legítimas en la medida que decido en base a mis deseos, porque es una decisión personal. Entonces la culpa en esto no colabora, en esto sí podríamos decir que desterrar la culpa cuando uno toma decisiones, y tratar de ser coherentes, como siempre digo, entre lo que queremos y lo que elegimos. Siempre. Bueno, acá hay otra pregunta. Voy a tratar de ser escueta para poder llegar a interactuar, que hay mucho, que decía, también muy interesante todas las preguntas, porque son inquietudes que han surgido de los oyentes, y dice, a ver, ¿puede angustiarnos el fin de una etapa o un cambio? ¿Cómo hacer para evitarlo? Bueno, siempre el fin de una etapa, un ciclo o un cambio moviliza. Volvemos a utilizar esta palabra que hoy está en el centro de la charla. Siempre moviliza. Hay distintas situaciones, puede ser, por ejemplo, un cambio puede tener que ver con un duelo, con una pérdida, una separación de una pareja, la pérdida de un ser querido. Un cambio puede tener que ver con terminar un ciclo,
estoy estudiando en la universidad y me recibo, dejo de ser estudiante y paso a ser profesional. Si ya ahí hay un cambio, uno podría decir, bueno, es algo para mejor, ¿por qué debería angustiarme o traer un sufrimiento? Siempre los cambios y los procesos implican la pérdida de algo. O sea, por ahí gano algo, pero pierdo algo. Si es un cambio positivo, como podría ser, bueno, me recibí, bueno, es algo favorable, lo cual no implica que también pueda duelar lo que estoy perdiendo, que es la posición de alumno, porque aquello me es conocido y lo nuevo es desconocido. Y lo nuevo siempre genera incertidumbre y siempre angustia. A ver, quien se independice se va a vivir a una casa fuera de, obviamente, o lejos de sus padres, ¿no? Bueno, por un lado es un logro quizás de independencia y más allá de la felicidad no implica que también pueda haber angustia. ¿Por qué? Porque bueno, porque es una etapa nueva, porque volvemos a lo mismo que es algo desconocido, porque genera incertidumbre, es experimentar algo nuevo, es dejar de lado cosas vividas, un terreno que uno ya lo caminó. Entonces, siempre los procesos de cambios generan en mayor o menor medida algo del orden de la angustia o de la movilización o de la inquietud. Siempre, esto es inevitable. Y siempre confluye, ¿no? La pérdida de algo y algo nuevo que viene. Y bueno, estamos hablando de los ejemplos que dimos, muchos son cosas favorables, en otros casos obviamente son cosas desfavorables, cambios que se producen, como dije, por ejemplo, el duelo por la pérdida de un ser querido, y obviamente que es muy doloroso, no se puede evitar en ningún caso la finalización de un ciclo o un cambio o un duelo o la pérdida de una pareja o un cambio de trabajo, que a veces hasta puede ser para pacientes que me han dicho en alguna oportunidad por un cambio de un trabajo a un lugar mucho mejor, con mejor sueldo, mejores condiciones, sin embargo se sienten angustiados. Bueno, esto es propio del proceso de cambio de adaptación. Fíjense que sucede hasta en los mejores casos, cómo no, cuando por ahí las situaciones son de cambios o de pérdidas donde conlleva un dolor implícito, ¿no? No es que lo que, digamos, hay un cambio de algo por otro. De algo, dejo de ser estudiante para recibirme, que se supone que es un logro cometido. Muchas veces los cambios tienen que ver con pérdidas físicas, donde sí, obviamente, implican un dolor. Pero de todos los cambios, y todo esto que estamos hablando de fin de ciclo, cambios y demás, acá la pregunta era, ¿se pueden evitar? No, no se pueden evitar, ni deben evitarse. Son parte de los procesos y ciclos de vida. Fíjense como ejemplo podemos tomar la adolescencia, ¿no? Que también es una transición, es un cambio, es un pasaje. De la niñez a la adultez, es como está ahí en el medio. Bueno, ¿qué implica la palabra adolecer? Dolor. O sea, todo proceso de cambio implica en mayor o menor medida dolor. El de la adolescencia es el mejor ejemplo, pero siempre debemos atravesarlos, no podemos resistirnos y evitarnos ir por el costadito. Los duelos se transitan, obviamente es un proceso interno, inconsciente, no es que uno se voy por tal etapa, puede pensarlo, pero no es tan lineal. Pero sí debemos atravesarlo para poder superarlo, para poder instalarlos en la etapa siguiente. Digamos, siempre los procesos de duelo llevan distintas instancias, distintos momentos, donde a través del tiempo hay un tiempo lógico. Si después nosotros nos quedamos detenidos ahí y nos damos cuenta que pasó el tiempo, un tiempo prudencial, ya es un duelo patológico y nos quedamos melancolizados, mucha gente queda en una depresión. Esto no implica que, por ejemplo, en un caso concreto de un ser querido, recuerdo el caso de una paciente que había enviudado hace 7 años, pero sin embargo ella había iniciado su tratamiento porque ya estaba en una depresión acentuada, estaba igual que, yo no la había visto, pero podría decir que el marido había fallecido hacía 2 meses atrás. Y habían pasado 7 años, ¿no? Ahí estábamos hablando de un duelo patológico porque ahí, o sea, hay un tiempo lógico de dolor profundo. Después el dolor va a estar, pero es otra instancia el proceso. La persona puede continuar y rearmar su vida, proyectar. El dolor y el extrañar va a estar siempre, pero no queda melancolizado, ¿no? Alguien queda melancolizado, queda detenido en el tiempo sin poder avanzar. Durante un tiempo esto es necesario, pero después es necesario poder continuar. Bueno,
estoy tratando de apurarme y demás, pero ahí vemos que el cambio, sea para algo positivo o algo negativo, siempre nos va a generar angustia, congoja en mayor o menor medida, sean cosas positivas, como dije, o negativas, y son inevitables, hay que transitarlas. Bueno, ahora voy a leer y no voy a continuar con las preguntas porque si no, no me da tiempo de interactuar. Bueno, bienvenido a todos los que han llegado. Bueno, acá dicen, lo más importante es decidir y ponerse en acción. Los resultados pueden no ser buenos, no importa, es un aprendizaje, absolutamente. La vida es un aprendizaje todo el tiempo. A veces no es necesario hacer terapia para entender por qué tanta culpa y exigencia, es verdad. Esto es muy bueno aclararlo, porque a veces hay gente que piensa que, por ejemplo, ¿no? Alguien que puede hablar conmigo que yo supongo o que interpreto por ser psicóloga que todo el mundo debería analizarse. No todo el mundo necesita hacer terapia, ni necesita en su vida hacer terapia, ni tiene por qué pasar por el proceso. Obviamente es un proceso enriquecedor, pero digo, no es una condición sine qua non para que uno pueda tener una vida gratificante. Si uno recurre cuando siente que algo hace obstáculos, síntomas y que no puede avanzar. Entonces es obviamente de gran ayuda y de autoconocimiento, y a veces uno lo necesita, pero no siempre. Ni canallada y sometimiento, hacerse cargo de los propios deseos respetando a los demás. Totalmente, ni canallada ni sometimiento, muy bien. Porque no sirve tomar decisiones en son de otros, porque también ahí me estoy deslindando y a la vez no me estoy haciendo cargo, ni tampoco permitir que otros decidan por mí. Y esto es fundamental, ¿no? Hacernos cargo de nuestros propios deseos, siempre obviamente que no vayamos a invadir el terreno ajeno, respetando a los demás como acá dicen. Acá mencionan también, los mandatos condicionan muchísimo porque están instalados y a pesar de ser conscientes de ellos decidimos lo que no deseamos. Sí, muchas veces sí, porque los mandatos, están tan internalizados que por más que a veces por momentos nos demos cuenta y tratemos de corrernos y de focalizarnos, a veces, ¿no? Hay quienes le cuesta más, hay quienes menos de centrarse de estos mandatos. Pero bueno, es un trabajo que yo creo que vale la pena, porque si no uno siempre está regido y sometido a un tercero, que en este caso serían los mandatos, ¿no? Y ahí pierde de vista sus propios deseos. Entonces, los mandatos están y van a estar siempre. Está en nosotros poner en juego y bancarnos también las consecuencias, porque a veces queda disfrazado esto de que, no decido porque en realidad fulano no quiere, mismo lo hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no? Este es un ejemplo muy claro que en el consultorio a lo largo de los años yo lo he escuchado, pero muchísimas veces, que es el tema de que por ahí los pacientes adultos ya cuentan que sus padres no se han separado porque han decidido no separarse porque suponían que le iban a hacer mal a sus hijos, ¿no? Bueno, no pongo en duda la buena voluntad de no querer lastimar a los hijos, pero la realidad es que no, ahí es hacer cargo a los hijos de una decisión personal. Y como siempre digo, las decisiones de adultos corresponden a los adultos. O sea, yo no puedo hacer cargo a un hijo de una decisión que yo tomo, la estoy tomando yo y tengo que evaluarlo. Y siempre lo digo, y no me canso de repetirlo, porque, perdón, me parece interesante tenerlo siempre presente, que los hijos siempre están bien en la medida que los adultos toman las decisiones correctas, y las decisiones correctas son las decisiones coherentes entre lo que sienten y lo que piensan. Es decir, llevar a cabo lo que desean, ¿no? Si yo no puedo estar con mi pareja pensando que porque es el padre de mis hijos, o al revés, ¿no? Si fuese hombre, no podría estar con mujer, por mis hijos, por el bien de... porque no les estoy haciendo bien a mis hijos. Entonces, no cometer la canallada, digamos, de hacer cargo a otros, porque aunque uno no lo crea, yo he escuchado de pacientes adultos de 50 años, y más aún, o de 40, que han comentado esto en el consultorio, ¿no? Más de una vez. Que han cargado, porque es como una mochila que de alguna manera a veces hasta de niños cargan, ¿no? Sus padres han tenido toda una vida, una relación
realmente desde el día 2 una relación nefasta, pero han decidido ellos continuar juntos, pero a sus hijos les han internalizado que ha sido por ellos. Entonces cargan con una mochila que no les puedo explicar a veces las consecuencias y los estragos que generan. Muchas veces los propios hijos repitiendo las historias, digamos, donde repiten la historia familiar, en nuestros casos no logran correrse, pero bueno, digo, generan muchos efectos nocivos que la verdad no son para nada gratos. Así que esto que acá dice Claudia, que los mandatos condicionan muchísimo porque están instalados y a pesar de ser conscientes decidimos lo que no deseamos, me parece tenerlo siempre presente. Sí, esa es como una frase para tener en la heladera, ¿no? Yo siempre, ven que voy a los ejemplos gastronómicos o a la heladera, recurro, siempre tengo un tema con la comida. ¿Será que me gusta comer? ¿Por qué digo esto? Porque uno a la heladera recurre en distintos momentos del día, entonces es como ahí. Y es muy interesante, porque es como un recordatorio, obviamente que va más allá de un cartel, pero es como un recordatorio constante de que no nos corramos de nuestro propio deseo, ¿no? Que la culpa no nos dejemos someter por la culpa, ni tomar decisiones por la culpa, ni por terceros, porque las decisiones que son personales, bueno, no hay otra. Tienen que ser personales y en consecuencia hacernos cargo siempre de lo que decidimos, sea bueno o malo. Y si no es lo que esperamos, y bueno, en la vida hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y la próxima saldrá mejor. Me parece que es mucho mejor intentar y hacer que quedarnos cruzados de brazos hipotéticamente pensando qué hubiese pasado si. Bueno, eso es una pérdida de tiempo, porque no podemos saber qué hubiese pasado. Lo que decidimos, lo decidimos, así que lo que sí podemos dejar de lado es autorreproche constante y podemos dedicarnos a tratar de poner el acento en las cosas buenas y tratar de mejorar las que queremos corregir. Bueno, no entré en la próxima pregunta porque no iba a llegar a tiempo, así que bueno, les quería agradecer. También me parece esta frase de Norma, tener en cuenta ni canallada y sometimiento y hacerse cargo de los propios deseos respetando a los demás. Creo que son de alguna manera dos frases, la de Claudia y la de Norma, que engloban todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Básicamente las preguntas que tienen que ver con la culpa. La primera tenía que ver con un tema muy interesante que incluía el tema de la reflexión, y fíjense que todas tienen como un hilo conductor, ¿no? Que tiene que ver con introspección, con conocernos, con vernos, ver de qué manera siempre podemos mejorar. No lo vamos a poder todo, porque nadie puede todo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida y podemos apuntar a estar mejor. Así que lo que tendríamos que trabajar es quienes tienen una culpa excesiva y son de autorreprocharse y siempre ponen el acento en lo que consideran que es negativo. Bueno, tratar de ser más benévolos, entender que somos seres humanos, que todos cometemos errores y en todo caso, no sé si errores o experiencias vamos teniendo en base a las elecciones que hacemos. Lo importante es hacernos cargo. De ahí el más, todo lo demás es positivo. Bueno, me despido de ustedes, nos vemos el próximo lunes con el otro set de preguntas que van a tener que ver más con todo lo que es pareja y demás, porque ha venido mucho por ese lado también, parece que es un tema que también les atrae mucho. Les deseo que pasen, bueno, felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad, que puedan estar rodeados de las personas que quieren, traten de priorizar el bienestar, recuerden que hablamos la otra vez en relación a esto de apreciar las cosas buenas, de tratar de compartir con las personas que queremos, de valorar las personas que queremos, de elegir con quién estar, y no hablo solo de las fiestas, hablo de la vida en general, elegir con quién queremos compartir nuestro tiempo, siempre lo digo porque me parece que es algo que también tiene que ser un eje, porque esto nos permite ser felices y dedicar nuestro tiempo a las personas que queremos, y recuerden que siempre con poco podemos hacer mucho. Bueno, les mando un beso grande, felices fiestas, abrazo virtual, los quiero y gracias por estar del otro lado.